Soy Pablo Veloso y en la India existe una técnica llamada Nyasa. Y Nyasa significa identificación. Entonces se dice que hay un insecto mítico llamado Brahmara que es como una especie de abejorro pequeño y reside dentro de su cueva. Y cuando viene una avispa, que es su enemigo mortal, y le tapona la salida de la cueva, es decir, le está avisando de una muerte segura porque en instantes simplemente la va a matar. Se dice que el abejorro, el Brahmara, mira con tanta absorción, fascinación y miedo, por lo tanto, a esa figura, que empieza a mimetizarse, a transformarse y a tomar forma de avispa. ¿Qué quiere decir esto? Los hindúes descubrieron que cuando uno se concentra en una cosa, la observa con mucho detalle. Si yo, por ejemplo, me concentro en estudiar a los monos, o me concentro en estudiar a las ballenas, o me concentro en estudiar a los presos, poco a poco voy a ir tomando y absorbiendo características de ese colectivo, de esa especie, de eso que estoy estudiando. ¿Por qué? Porque lo observo constantemente y no observo otras cosas. La vida normalmente es excluyente, es decir, si yo me dedico a estudiar los monos, no voy a estudiar las jirafas. Y si me dedico a estudiar las jirafas, no voy a estudiar a los adictos. Y si estudio a los adictos, no me dedico a estudiar, no sé, a los vegetales. Es decir, hay una inclinación de nuestra atención que es exclusiva, como una especie de visión de túnel, ¿no? Como un túnel, ¿no?, de realidad, como las anteojeras que tienen los caballos. Entonces, cuando alguien se concentra en su profesión, en su carrera, en su línea, o bien se obsesiona, que sería lo mismo básicamente. La obsesión es cuando uno se concentra y además le agrega un factor emocional y deposita mucho de su identidad y de su interés en ello. Bueno, esa observación, esa obsesión, ¿no?, encarnizada en algo, hace que uno se transforme en eso que observa. Por eso muchas de las técnicas dentro del pensamiento hindú consiste en concentrarse en algo en lo cual uno se quiere convertir. Hay un libro cristiano que se llama La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, que consiste básicamente en eso, consiste en observar con mucho detalle, en este caso a Jesús, para convertirse, transformarse en ese Jesús. Si yo estoy pensando todo el día en la crisis, en lo terrible que está el mundo, en la guerra, bueno, mi mente se llena de eso y yo me transformo en eso y me empieza a parecer normal eso, y luego en todas mis relaciones me voy a comportar de esa manera. Voy a ser un poco más brusco, un poco más iracundo, un poco más beligerante. Mientras que si yo me la paso leyendo novelas de amor y cosas así, ese va a ser mi moneda corriente. Entonces, Nyasa significa que yo me identifico con aquello en que me concentro. Por eso hay mucho trabajo en las tradiciones antiguas de elegir lo que se llama el Ishta Devata. El Ishta Devata es la deidad, Devata, Ishta, elegida, patrona. Entonces, normalmente nosotros, fíjense, cuando elegimos, no sé, si somos cristianos, ¿en qué Jesús pensamos? Bueno, a veces es el Jesús niño, dulce y tierno, otras veces es el Jesús sufriente, azotado en la cruz, otras veces es el Jesús que enseña, el sabio, otras veces es el Jesús que cura, el terapeuta, otras veces es el Jesús político y revolucionario. Es decir, ¿cuántos Jesús hay? Jesuses, muchos. ¿Por qué elegimos uno u otro? Seguramente porque necesitamos esa compensación. Como cuando uno se fue mucho para la izquierda en la bicicleta y se va a caer, se tira para la derecha. Bueno, hay veces que uno necesita, como cuando uno ve una película de guerra, porque necesita conectarse con esa energía. ¿Y por qué no eligió la de amor? Bueno, porque ese día necesitaba la de guerra. Mañana necesitaré la de amor. Entonces, de la misma manera, cuando uno elige una forma de la divinidad, en la cual meditar, concentrarse, repetir una oración o un mantra, suele elegir aquella que necesita. ¿Por qué? Porque esa forma, al meditar en ella, va impregnándome y va transformándome en ella. Y además de todo, hay una característica muy particular en esto.
Si yo me concentro en un artista de cine, un actor, una actriz, un cantante, por más que sea, no sé, yo necesite valentía y me concentro en un cantante que es muy valiente, va a seguir siendo humano. Y yo sé que tiene costados que son no valientes y que va a tener la cosa medio mezclada, no va a ser la valentía en su pureza. Pero si yo me concentro en una figura que representa lo que para el ser humano es la valentía misma, como si yo le dijera a la humanidad, bueno, háganme una estatua, compónganme poemas y un libro sagrado de un supuesto personaje que es solo valentía, no tiene nada más, no tiene ni una pizca de miedo, es solo valentía, ni siquiera tiene ternura, nada, valentía. Y me crean uno y me dicen, mira, se llama Ares, el dios de la guerra, no sé, griego. Bueno, ese Ares, si yo me concentro en él, no es lo mismo que si yo me concentro en Aquiles o me concentro en, no sé, en Rambo, porque sé que ellos son humanos y tienen cosas mezcladas como yo. Pero si yo me concentro en Ares, Ares es la guerra misma, es la, no sé, la valentía misma, es la audacia misma. Entonces, normalmente en el Nyasa, cuando uno busca conectarse con algo grande, es como si se enchufara, conectara su enchufe individual a un enchufe colectivo, inspirador, con una energía muy potente. Y eso tiene un poder transformador mucho más grande que si uno emula o se conecta solamente con sus congéneres. Entonces, de esa misma manera, si yo me concentro en la Virgen María es la madre, ¿no? Como Isis, es la madre. Y no tiene ninguna mácula de egoísmo ni de nada. Pero si yo me concentro en una madre que conozco, que es muy buena, pero bueno, tiene sus costaditos, mañana me los puede mostrar más o menos, tiene otras cosas mezcladas, la Virgen María es pura maternidad, es el arquetipo de la maternidad en su esencia. Entonces, Nyasa consiste en elegir aquello en lo cual nos queremos convertir y meditar en ello. Visualizarlo, tener una estatua, hacerle un ritual, repetir su oración, su mantra, leer sus mitos. Y normalmente conviene eso, que sea un ser mítico, ¿no? No un ser de carne y hueso, porque adolece de esos defectos. Y eso nos ayuda a trascender nuestra propia individualidad, nuestra propia humanidad. Entonces, si yo me conecto con Ares, yo voy a caminar como Ares, pensar como Ares, sentir como Ares, y cuando tenga que poner en juego mi valentía, no va a ser más la valentía de Pablo, voy a ser Ares mismo, que no tiene ni un solo sitio para el temor. Para pensarlo. Hasta la próxima.